Iniciamos la conferencia para todos los presentes. Adelante, Osvaldo, cuando estés listo. Amigas y amigos, muy buenas noches, muy buenas tardes, independiente de nuestras zonas horarias. Reciban todos un fraternal abrazo a nombre de Legado a las Américas. Hoy día nos corresponde conversar un tema que es bastante interesante y de una contingencia tremenda. Hay aproximadamente 8.200 millones de celulares tipo smartphone repartidos en el mundo. Es casi un celular y un cuarto por persona que está en mano de cada ciudadano del mundo. Sin embargo, no todos tienen celulares smartphone. Sin embargo, hay más celulares smartphone que habitantes. Y eso también provoca una tremenda distribución de las redes sociales, de las distintas plataformas digitales, y por lo tanto ha cambiado la forma de comunicar y ha cambiado también la forma de informarnos, con las ventajas y también con las amenazas que esto representa. Mientras yo converso con ustedes, opero otro celular, aparte de la pantalla que tengo al frente, para poder extraer la información que necesito comunicarle. O sea, realmente estamos invadidos, y la oficina en la que estoy yo hay por lo menos una tablet, un notebook y dos equipos de celular. Les cuento esto porque el motivo es hablar justamente sobre el desafío que tienen los medios informativos frente a las redes sociales. Son muchos los desafíos, son muchos los temas. Y les quiero contar quiénes van a estar con nosotros hablando en este tiempo que nos hemos dado. En primer término está el doctor Jorge Cruz, que es director ejecutivo de la Fundación Esquipulas, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, egresado de la Universidad Rafael Landívar. También está con nosotros Débora Cristina López, una académica de la Universidad Federal de Ouro Preto, me dicen si lo dije mal después, y de la Universidad Federal de Paraná. Ella es doctora en Comunicación y Cultura Contemporánea e investigadora de radio y medios digitales. Y finalmente está el periodista, exdirector del diario La Nación y exdirector del diario El Pensador, Álvaro Medina Jara, quien es periodista e MBA y MBA de la Universidad de Santiago, autor de un libro además que habla del tema de resiliencia. Bueno, sin mediar más introducción, yo quiero invitar a nuestra primera ponencia, al doctor Jorge Cruz, a que nos presente el tema la mediación de la información en las redes sociales. Adelante, estimado Jorge. Muchas gracias, Osvaldo. Pues para mí es un gusto estar el día de hoy acá, ya entrando a Semana Santa. Desde Guatemala estamos con un atardecer soleado, como pueden ver, disfrutando un calor agradable. Y qué mejor manera que estar con ustedes. Quiero agradecer pues a Legado a las Américas, este grupo de organizaciones y personas que están tratando de hacer un esfuerzo singular con el afán de fortalecer la democracia latinoamericana. Y quiero agradecer en especial también a la Fundación Paz Global. Pues en la parte que a mí me corresponde, pues yo quería hablar antes del contexto de todo lo que estamos viviendo, porque aunque todo momento es diferente, yo diría que estamos viviendo una etapa muy difícil de comprender en la humanidad y en el contexto latinoamericano también. O sea, es realmente un momento en el cual nada nos da certidumbre. Yo le digo, es la certidumbre de la incertidumbre, ¿verdad? Sabemos que lo que hay enfrente de nosotros es incertidumbre plena a todo nivel. Entonces, quiero empezar por ese área, un poco de un contexto político. Primero, entender que estamos dentro de una crisis de la democracia. Desde hace varios años, 6, 7 años, han habido explosiones en varios países de toda Latinoamérica. Han habido explosiones en Chile, ha habido explosiones en Brasil, en Guatemala, Costa Rica, Colombia y otros. Honduras, después de unas elecciones, Bolivia también. Pero ven que es como una constante que se está dando en toda Latinoamérica. Y eso obedece
creo que aparte del proceso democrático, porque tenemos a muchos países y economías que han cambiado su estructura y han pasado a tener una clase media, si bien todavía no óptima, pero ya vigorosa. Y esta clase media es una clase media que ha salido de la pobreza, pero que al salir de la pobreza se ha dado cuenta que aunque trabaje duro toda su vida, nunca va a poder acceder a ciertas condiciones que para otros son una situación dada por nacimiento. Suena un poco a libros de historia, pero es real. Esto ha generado una gran inconformidad. Esto ha generado inconformidad. Es decir, el detonante en Chile fue subir un poquito a las pensiones. Imaginen ustedes, fue un detonante para esa problemática que llevó inclusive ahorita a tener una Asamblea Nacional Constituyente cambiando esa constitución tan, pues que ha funcionado en Chile durante mucho tiempo, que tal vez ya era el momento de cambiarla, pero que por vean el hecho, un hecho de subir una pensión nos lleva al impacto de cambiar una constitución, pero lo que pasa es que era una válvula de escape no abierta, era una olla de presión donde no se habría abierto la válvula de escape. Entonces, eso lo podemos evidenciar en otras partes de Latinoamérica de mejor manera, y lo más interesante es que no se menciona de esta manera, porque si ustedes recordarán, estuvo aquel Mundial de Brasil que disfrutamos mucho, donde tuvimos grandes selecciones. Lástima que Chile no llegó más lejos, porque tenía una selección inigualable, ¿verdad? Realmente tenía una. Entonces Colombia y Costa Rica creo que fueron los que se llevaron las palmas, pero esto lo traigo a colación porque cuando un gobierno progresista que había invertido mucho en sacar a millones de personas de la pobreza, invirtió en los grandes estadios, fue a ellos a los que le impactó este estallido social. Es decir, el gobierno de Dilma Rousseff, que era el que seguía a Lula da Silva, fue el que recibió aquellas grandes protestas, pero vemos que se da esto. Bueno, ahí me quedo porque si no nos podemos alargar toda la conferencia en esto, pero lo que quiero trasladar es que nuestras democracias no están dando las respuestas a las necesidades de nuestras poblaciones. Dejemos eso como primer elemento. Segundo, viene ahora el año pasado algo inconcebible. Yo recuerdo estar a principios de marzo del año pasado en una reunión de amigos y me consultaron, como estoy en temas políticos, que qué opinaba de ese SARS-CoV-2. Y yo les dije, no señores, es como el AH1N1, no va a pasar nada, no se preocupen. Imagínense ustedes, qué error garrafal en mi análisis. O sea, yo pensé que no llegaba, pero ¿quién iba a esperar una pandemia de esta magnitud? Pero vino. El asunto es que no era algo aislado. Ya se habían hecho estudios, ya se habían hecho planteamientos, políticos ya lo habían dicho. Era algo que venía, pero para el cual nadie estaba preparado, ni las democracias más desarrolladas del mundo estaban preparados para lo que nos vino. Pero primero desnudó nuestras vulnerabilidades. Ahí dijo Macron hace un año, decía en un discurso algo muy atinado, decía, miren, hay cosas que tienen que estar fuera de las leyes del mercado, como nuestros sistemas de seguridad social, porque van más allá, ¿verdad? Nuestra alimentación, hay otras, bueno. Entonces nos hizo ver que habían vulnerabilidades, que realmente desnudó nuestras carencias, nuestras falencias, nuestras necesidades. Entonces profundizó la crisis de la democracia, porque tal vez en este momento no estamos viendo lo que está ocurriendo, el impacto que está teniendo, pero lo vamos a ver en los próximos años. Lo vamos a ver en los próximos años. Nuestras sociedades ya están crispadas y demás. Entonces el COVID vino primero a desnudarnos y a demostrar que era necesario hacer la tarea, sentarnos a estudiar y trabajar en lo que nos faltaba. Pero también trajo otra situación que es muy interesante y que empiezo a aterrizar ya en nuestra temática, que es nuestra nueva forma de vida híbrida. ¿Quién iba a pensar que esto que estamos haciendo el día de hoy era lo común? En enero del año pasado, ¿quién de ustedes pensaba que así íbamos a hacer los eventos? Desde Fundación Esquipulas, lo que hacíamos era grandes eventos. Un evento de 300 personas era un evento mediano pequeño.
Y miren ahora, o sea, personas presenciales, ahora todo es a través de la virtualidad. Pero no todo es malo, no todo es malo, trae muchas cosas buenas. Estamos todos en nuestros países, estamos discutiendo un tema de importancia, ¿verdad? Estamos teniendo una nueva forma de vida. Pero esa nueva forma de vida en la cual nos hemos ido ajustando, esa nueva normalidad que no a todos les gusta llamar, nos ha traído beneficios, como que ya no tenemos que atender todos los días al trabajo, ¿verdad? Es híbrido, ¿verdad? No tenemos que sufrir del tráfico, porque todos nuestros países latinoamericanos lo sufríamos, perdíamos horas valiosas del día ahí. Hoy hemos podido almorzar con nuestras familias. Para mí fue una novedad estar comiendo con mis hijos día a día. Fue algo muy bueno, pero eso es lo bueno. Lo que sí es que también trae algo más. Es que hay riesgos. Todo lo llevamos a la computadora. Todo lo llevamos a la computadora. Nuestra vida hoy está en nuestras computadoras. Si ustedes se acercan a las tiendas de ventas de electrónicos y de computadoras y demás, en diciembre del año pasado todo estaba agotado, las computadoras, porque como sabíamos que así iba a ser, todos actualizaron su computadora, ¿sí? Pero eso conlleva muchos riesgos, muchos riesgos. Ahí los medios de comunicación obviamente se también tuvieron que pasar en el tema de la nueva normalidad a adaptarse. Yo recuerdo que mi último medio que recibí, el periódico en físico, tuve como todos estábamos con temores, con miedos, tuve tal vez unos 40 periódicos enfrente de mi puerta y ni el policía del condominio lo recogía porque todos pensábamos que estaba contaminado. Llegó mi renovación por ahí de septiembre para la versión física y no lo renové. No lo renové. Ahora todo lo leo en línea. Todo. Antes, no todos los días leía el periódico, pero hoy todo pasó a la virtualidad. Los medios de comunicación se tuvieron que incorporar a esto, inclusive aquellos que eran los más tradicionales, los que no lo hicieron, están a puertas de quebrar, si no es que ya quebraron, ¿verdad? Entonces, desde Guatemala pasó un fenómeno que muchos empezaron a aplicar suscripciones, pero sigo adelante. Por favor, Osvaldo, cuando me falten algunos minutos, dime porque necesito terminar esto. Si no, no logro hilarlo todo. Okay. Estaremos atentos. Ok. Entonces, todos saltamos a la virtualidad, pero ya les decía que eso implica un gran riesgo. Un riesgo tan grande que no hay regulación virtual. Yo estuve en Chile hace 3, 4 años, precisamente en una capacitación muy pequeña, porque no había homogeneidad o no había todavía un acuerdo en cuál era la legislación mundial o global para utilizar en relación a las amenazas virtuales. Hay un libro que es doctrina, que es el Tallinn Manual para las amenazas entre estados, que se está ahorita confabulando para hacer regulación en todo el tema de espías, de recabación de información, pero no hay nada de eso en relación a nosotros, a las personas. Hay contratos, punto. No hay regulación. O regulaciones muy tenues. Eso nos lleva a una gran problemática y les voy a poner un ejemplo que para provocar, porque lo que queremos provocar aquí son preguntas y que lleguemos a un consenso. Un presidente en funciones de la nación más poderosa del mundo, no estoy entrando al contexto de lo que él publicaba, ni si estoy de acuerdo o no, pero el presidente Trump le cancelaron una cuenta en unas redes sociales. Una administración de unas redes sociales canceló la cuenta que era para la comunicación con todo su público de un presidente del área pública porque no estaba de acuerdo con lo que estaba publicando. Vean ustedes lo problemático que puede ser eso, al nivel que puede llegar. Entonces, eso también lleva más cosas. Es que el mal uso de la virtualidad ha llevado a que ahora existen amenazas como la fake news, las narrativas falsas. Y ahorita van a ver cómo eso no solo es, qué malos los que hacen fake news, porque las fake news las hacen todos, hasta los medios de comunicación, hasta los gobiernos. Entonces, es una gran problemática. Y esta fake news se difunde por las redes sociales, pero hemos llegado a tal punto que mi cara ahorita, por estar hablando en este espacio, puede ser reconocida por ciertas tecnologías
y mi cara puede ser utilizada para que yo gesticule tal y como estoy y pueda yo hacer una conferencia que yo ni conocí que se hizo, el deepfake. Imagínense ustedes el riesgo. Eso nos ha llevado también al tema de la democracia fraudulenta. Eso no es de ahora. Eso llevamos unos 10 años en esa dinámica. Ustedes recordarán ese asesor venezolano con un net center en Colombia que manipuló varias elecciones a nivel latinoamericano. Metían noticias falsas, metían tendencias y lograron que las corrientes de votos se fueran por un sentido. Imagínense ustedes, elecciones democráticas fraudulentas, democracia fraudulenta. El hackeo de nuestra atención a través de especialistas. Miren, todo esto lo están haciendo a través de estudios muy profundos de especialistas en relación a cuáles son nuestros hábitos, cómo funciona nuestra mente. Y tenemos ahí una economía del comportamiento, con una neurociencia y con una psicología. Saben cómo llegarnos, saben cómo captarnos. Entonces, tenemos una problemática enorme. Y bueno, eso lleva a, pues ya aterrizando al tema político, que yo quería darles un poco el político, es la inmediatez de la información teniendo esa problemática. Ok, antes uno conocía las decisiones políticas al día siguiente o en el periódico de la tarde, por lo menos en Guatemala así era. No existían los medios de comunicación virtuales. Entonces, había un tiempo para la mediación de la información que eran los medios de comunicación los que la llevaban a las personas. Ellos, como expertos en el tema, logran asimilar esa información, mediarla y trasladarla. Ahora no existe eso. Ahora lo que existe es que una decisión tomada en un congreso, nosotros la conocemos en tiempo real. Entonces no hay mediación, pero lo que sí hay es frustración, porque vemos que se toman decisiones que no van acorde a nuestras necesidades. Y eso genera profundización en esa crisis de la democracia. Nos enteramos de todo en tiempo real. La desigualdad entre la capacidad de incidir y la información de la que disponemos frustra a la ciudadanía ante la indolencia de muchos políticos y ante los desmanes de muchos políticos. Bueno, aquí es un poco más técnico, pero hay 3 vertientes de esta problemática virtual. Una es que la información es mal utilizada. ¿Cómo? Existe la doctrina del shock, las cortinas de humo. Los gobiernos utilizan noticias impactantes y logran generar mayor impacto y difusión para lograr tomar decisiones impopulares, sin que la gente lo conozca. En cuanto a opinión, los medios de comunicación generan opinión de acuerdo a lo que ellos creen que es correcto, ¿verdad? Para influir en cierto sentido, sin que la gente conozca el sentido en el que van. Disculpe, ya voy a hilar, lo que pasa es que estoy tratando de aterrizar porque sé que el tiempo es corto. El mainstream, los medios de comunicación utilizan noticias de su propio interés para sacarlas. No hay responsabilidad, no se comunica todo, solo lo que nos interesa, cuando ellos tienen que ser los mediadores. El fake news, ya les dije un poco de eso, los medios de comunicación o personas difunden una noticia falsa con tal de llegar a un objetivo que les beneficia a ellos, no la población en su conjunto. Bueno, la publicidad y propaganda, vemos que tenemos todo el tiempo spam, tenemos publicidad engañosa, que ya les dije que utilizan neurociencia y demás, utilizan la estafa y el fraude para ganar dinero, y el malware, nos inyectan ciertas tecnologías en nuestros medios, en nuestras computadoras, para extraer cómo pensamos o qué hacemos y demás, ¿verdad? O espiarnos. Y también hay ciberacoso, hay bullying, hay haters, trolls y muchas formas que en los medios que en las redes sociales nos están atacando ante la información que está circulando, pero todo con un objetivo ulterior. ¿Me explico? Net centers. Entonces, si se dan cuenta, así hice un repaso rápido. Si no estoy mal, me quedan 5 minutos, ¿verdad, Val? Imagínate, ok. Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, todos somos parte de la problemática. Es decir, medios de comunicación, usuarios, gobiernos, empresas, todos estamos utilizando esto a nuestro favor
porque no hay una regulación que nos lleve a que haya un equilibrio. Entonces, todos somos parte de la problemática. Entonces, creo que los medios de comunicación deben, porque son los que difunden la información, y las redes sociales de cierta forma les han saltado porque hoy todas las personas son un reportero en potencia, un periodista en potencia, aunque no sean periodistas. Entonces, deben ellos, como una recomendación, o innovación para la adaptación, es los medios de comunicación deben de basarse en la ética para ejercer su responsabilidad de llevar la información y ser una fuente viable de información. Se debe de ampliar la discusión para la gobernanza de Internet. Los medios de comunicación deben de tener un rol preponderante en eso. Los usuarios deben de ser motivados para ser parte de la solución y no del problema, para que cada uno sea responsable de lo que transmite y comunique. Para ello, campañas de concientización al respecto, los medios de comunicación tienen todo el potencial para hacerlo. Evitar comentarios ofensivos y denunciarlos, hay que motivarlos a no hacerlos, no circular información no verificada. Los usuarios deben de prestar atención a todo lo que sucede y tener varias fuentes de información de confianza, es decir, medios de comunicación éticos que sean los que trasladen y medien la información para saber que ahí la información está validada. Acudir a fuentes formales y perfiles confiables, saber que las personas a las cuales uno consulte existen, no son net centers, ¿verdad? Y identificar siempre tendencias y causas, ser reflexivo ante ellos, porque vemos que siempre hay trending topics y demás, pero a veces son creadas por net centers, por hashtags, por personas con interés. Hay que conocer el contexto, porque si no entramos al ciberbullying. Y bueno, yo creo que ahí me puedo ir quedando y después podemos ahondar un poco más, pero el asunto es que todo esto, la tecnología, tal y como lo dijo Osvaldo, todos tenemos un celular, todos podemos trasladar información. Todo nos ha vuelto periodistas, pero ahora no son periodistas, ahora son influencers. Todos tenemos la capacidad de llegar a millones de personas, pero no conocemos la responsabilidad que eso lleva. Eso nos ha llevado a una sociedad del espectáculo. Es decir, queremos impactar, no importa a costa de qué. Entonces, los desafíos de los medios de comunicación ante las redes sociales es que deben de lograr atraer la atención para hacer esos espacios donde uno sabe que la información que uno consulta es real. Pero hay que evitar todo lo que dije de manera muy rápida, es decir, influenciar de una manera no ética para que la gente siempre confíe en el medio de comunicación, ¿verdad? Ahí lo vimos, repito, y termino con esto. En Trump está Fox News y está CNN. CNN, según Trump, era el fake news y Fox era el de la noticia legítima. Hasta que Fox quiso decir ciertas noticias y se volvió él también el del fake news y tuvieron que sacar un medio alterno. ¿Ven lo dramático? Entonces, muchas gracias por el momento. Ahí me quedo. Gracias. Quiero agradecer infinitamente a Jorge Cruz con su exposición y es muy efectivo lo que nos plantea. O sea, hoy día el tema de nosotros va a ser saber discernir qué es cierto, qué no es cierto, qué está mediado, cómo ha ido cambiando, cómo ha ido mutado. No olvidemos, por favor, que las preguntas que tengamos las podemos formular a través del chat y en la medida en que los tiempos se nos den, vamos a tratar de responderlas todas. De lo contrario, vamos a dejar la gran mayoría de preguntas que no podamos responder en el chat en función del tiempo de quienes nos están acompañando para enviarlas a los correos electrónicos de inscripción que cada uno nos dejó. Quiero invitar a continuación con el tema desafíos de la radio frente a las redes sociales y plataformas digitales, a quien es académica de la Universidad Federal de Ouro Preto y de la Universidad Federal de Paraná, que es doctora en Comunicación y Cultura Contemporánea e investigadora de radio y medios digitales, la académica Débora Cristina López. Débora, por favor, su tiempo. Gracias, Osvaldo. Me gustaría, antes de cualquier cosa, agradecer muchísimo a la invitación de Legado a las Américas. Es un debate muy interesante y es un placer estar aquí con vosotros. Y claro, si tengo cualquier error o si hablo alguna palabra cambiada, por favor, perdónenme, soy brasileña hablando español, entonces probablemente va a pasar eso. Bueno, voy a compartir con vosotros mi pantalla porque yo no tengo una organización tan larga, tan cierta del tiempo, entonces para que yo pueda mantenerme en el tiempo voy a utilizar un PowerPoint.
Vamos a trabajar con una perspectiva que es la perspectiva de los desafíos de la radio frente a las redes sociales y a las plataformas digitales. La idea que tengo yo es discutir con vosotros las posibilidades múltiples que tenemos y los desafíos, los retos que tiene la radio ahora cuando trabajamos en las plataformas digitales. Bueno, he pasado una más. La primera cosa que necesitamos hacer es pensar qué es el contexto de las plataformas donde está insertada esta nueva radio. Bueno, trabajamos con una radio que es una radio ahora que es multimedia, que es una radio que es multiplataforma, que es una radio que está presente en muchos espacios y por eso es una radio que tiene una infinidad de compromisos con su audiencia y que mira hacia sus compromisos con esta audiencia desde lo que se mantiene de la radio tradicional, lo que se amplía a partir de la radio tradicional y lo que se rompe. Entonces, ¿cómo pensar esta radio? Para eso necesitamos comprender, por ejemplo, que cuando miramos a los estudios de plataforma, miramos a dimensiones técnicas, pero también a dimensiones políticas y económicas de estas redes sociales digitales. Es decir, necesitamos comprender que las redes sociales a las redes sociales uno no puede mirar solamente por la técnica o la tecnología, pero también con sus impactos y con sus afectaciones políticas y económicas. Una cuestión muy importante para que tengamos para que consideremos cuando hablamos de plataformas es la opacidad de esas plataformas. ¿Qué es eso? Por ejemplo, todos saben aquí que Facebook o Instagram o TikTok tienen algoritmos que nos van a permitir conocer en nuestro muro una cosa u otra, que nos van a permitir como medios de comunicación o como personas que producen contenido estar en los muros de una persona o de otra. Pero ¿cómo el ciudadano, como este productor o como el consumidor conoce este algoritmo? ¿Qué es un algoritmo? Entonces hay una opacidad, falta de transparencia en los procesos de las plataformas. Y esa es una cuestión muy importante para que sepamos, porque muchas veces miramos hacia las plataformas y decimos, no, ahora tenemos todas la posibilidad de producir contenido, entonces estamos todos en igualdad y no es así. Y no es así. Si uno no domina, si uno no conoce cómo están organizadas esas plataformas, cómo se organizan los servicios y cómo se hace el intercambio de datos entre estas plataformas, por ejemplo, entre las plataformas de comunicación, pero también en las otras plataformas que intervienen en nuestra vida diaria, en otras cosas como Uber, como Airbnb, como Amazon, como Google, están en todos los niveles de nuestra vida. Como hemos visto, ya aquí tenemos un gran problema que es la no regulación de la sociedad sobre estas plataformas. Por ejemplo, Uber en Brasil tiene algunas responsabilidades que son distintas de Uber en otros países de América Latina o en Europa o en Estados Unidos por las regulaciones regionales. Pero también hay algunas áreas en esta regulación que no se puede aplicar a estas plataformas. Entonces, aún es muy, ¿cómo se dice en español? Bueno, aún es muy poco definido, se sabe poco sobre cómo trabajar esas regulaciones. Entonces, ¿qué pasa en la sociedad de las plataformas? Y aquí estoy trabajando con José Van Dijk, que es una investigadora buenísima que recomiendo a todos vosotros. Tenemos una negociación de intereses, una cooperación que no es equilibrada y una adaptación a cuestiones locales que alteran el poder de las plataformas en un momento o en otro. Mire, ahora mi tiempo. Bueno,
y en las redes sociales. Cuando pensamos en redes sociales, y aquí estos datos son de una investigación de consumo de redes sociales y expectativas de redes sociales, lo que se busca más son actualidades y contenidos informativos de ocio, historias de vida, historias que inspiran, complementación. Y estas historias, que son muy buscadas, se espera que se presenten con links de complementación de contenido, con gráficos, con imágenes, porque la imagen es muy importante cuando trabajamos con redes sociales, incluso en radio, y videos que te hacen reír. Esto es el que está siempre apareciendo ahí. Bueno, entonces, pero cuando pensamos en redes sociales, tenemos redes sociales muy distintas. Tenemos a Twitter, a Snapchat, a Tumblr, tenemos a Facebook, a Instagram, a TikTok, que traen retos a la radio. Ahora, para hablarnos de la radio específicamente, que son muy distintos, y retos a los comunicadores. Entonces, tenemos que comprender la producción de contenido de una manera distinta y tenemos que comprender nuestro rol en esta comunicación mediada, aún mediada, no es una comunicación no mediada. Tenemos que comprender nuestro rol como comunicadores, que es distinto de cuando hablamos, por ejemplo, de los medios masivos o de la radio de antena. Bueno, trabajamos entonces, aunque tengamos muchas redes, yo voy a traer para vosotros el ejemplo de Instagram para que podamos pensar cómo una red puede afectar a la radio de manera general. Entonces, lo que voy a decir de Instagram lo podríamos aplicar a cualquier red social, pero necesitamos antes de cualquier otra acción comprender cuál es la gramática de Instagram. Entonces, en Instagram tenemos la utilización de hashtags para ampliar la circulación del contenido y llegar a grupos específicos, la localización geográfica automatizada, tenemos la memoria potencializada por una producción u otra, o en el muro, o en el Instagram TV, o en los destaques, o en el Reels. Cada uno de estos espacios tiene una manera de hablar y un rol en la relación con la audiencia. Tenemos una característica de diálogo directo pero asincrónico con la audiencia y contenidos que son de manera muy fuerte multimedia y graciosos, con emojis, con brincaderas y una centralidad muy intensa en la vida diaria. ¿Y cuando llegamos a la gramática de la radio? En la gramática de la radio tenemos una comunicación cercana, muy cercana y central en la vida cotidiana. Entonces, empezamos a ver algunas aproximaciones. Tenemos mucho contenido local y mucha participación de la audiencia. No voy a empezar el debate sobre lo que es participación o lo que es interactividad, o si es mucho, o si es poco, o si es eficaz o no, pero tenemos la participación. Muchas historias de vida, el contenido radiofónico es muy pessoal, muy pessoalizado, sea en la vida del comunicador, sea en la vida de las fuentes y de la audiencia. Tenemos la comunicación sonora, que habla de muchas maneras y que afecta a la audiencia de maneras distintas. Y tenemos la música y el sonido utilizado para atraer al oyente y a mantenerle atento en el contenido. Y cuando uno piensa en la instagramática de la radio, entonces proponemos aquí, a partir de una discusión de que los medios se afectan uno al otro, proponemos una comprensión de que cuando hablamos de radio o cuando hacemos radio en Instagram específicamente o en las redes sociales, trabajamos con el concepto de radio hipermediática, que es la perspectiva de cambios en las dinámicas de producción, de circulación y de consumo de radios, cambios en las gramáticas, en las formas de hablar y de producir contenido en la radio. Uno de estos cambios muy fuerte es el contenido visual.
sea con infografías, con gráficos, con fotografías, con videos, con objetivos muy distintos. Tenemos una fuerza muy intensa del contenido visual y cambios en las dinámicas de circulación que nos llevan a una alteración del perfil del oyente, que es una audiencia activa, es una audiencia que dialoga más y más con su público y entonces puede afectar incluso el papel el rol de aquella emisora de radio en un proceso informativo o en un proceso democrático. Tenemos una charla directa a la audiencia que dialoga con la gramática de la radio y con la gramática de Instagram. Tenemos una potencialización del afecto en la manera de hablar y en el contenido que se habla, y una intersección entre territorios. Y hablo aquí en territorios geográficos y emocionales. Y claro, una ampliación de la presencia de comentarios y producción de contenido por la audiencia. Esta es un poco de la característica de esta radio hipermediática que se inserta también en esta instagramática de la radio. Esta instagramática tiene una relación muy fuerte con el individuo. Por ejemplo, las imágenes del comunicador, que cuando uno piensa en la radio, el comunicador es la estrella, ¿no? Es aquel que está en primer plano, cuando vamos al Instagram, no necesariamente es el comunicador que está en primer plano. Las otras personas que hablan tienen un protagonismo muy grande. La radio en sí, el estudio y la ciudad tienen un protagonismo que muchas veces supera al del comunicador. Tenemos, como hemos dicho, un cambio de circulación por las hashtags y por los grupos, y entonces llegamos a nichos de audiencia que no llegábamos cuando estábamos fuera de las redes. Tenemos una posibilidad de consumir el audio, porque cuando estamos en la radio hipermediática aquí, trabajamos con estos cambios y este protagonismo del visual, pero la base del contenido es el sonido. Pero cuando estamos en redes sociales y principalmente en la instagramática de la radio, tenemos una disminución del protagonismo del audio directamente en la plataforma. Este protagonismo viene muchas veces en links, en salidas de la plataforma generadas por el propio medio. Tenemos un diálogo constante con esas audiencias activas y eso es muy importante, una visualidad de la identidad acústica que permite al oyente comprender que aquella es mi emisora, aunque yo no esté en antena. Bueno, algunos cambios que podemos observar son, por ejemplo, en la manera de hablar. Este es un story de una emisora de radio brasileña que utiliza la estructura de texto de titular, característica de radio, para trabajar con el contenido informativo. Las imágenes son muchas veces ilustrativos, pero la estructura de boletines de noticia está muy presente en los stories de esta emisora y de muchas emisoras de noticia, con apropiación muchas veces de características de la gramática de Instagram, como emojis, como GIFs, como links, que es una hibridización del lenguaje. Además de eso, un fortalecimiento de la proximidad, del acercamiento de la audiencia con las personas que hacen la radio. Aquí, por ejemplo, desde otra emisora, en el Día de los Padres en Brasil, todos los comunicadores de la radio hicieron un depoimiento, una declaración de amor a sus padres que fueron circuladas por las redes de la radio. Entonces, eso acerca la audiencia, la audiencia de la emisora. Ya concluyo. Algunas posibilidades. Una, trabajar con nuevas narrativas es un reto muy grande de las radios.
en redes sociales, es potencializado por las redes sociales, porque la narrativa es todo el tiempo, sufre interferencias del público. Crear nuevas dinámicas de diálogo, escuchando a su audiencia y dialogando con esa audiencia, no llamando simplemente, pero integrándola a su contenido. Y claro, integrando a su emisora y a su contenido a los espacios de la audiencia. Entonces es necesario adaptarse. No es solamente llegar y poner el mismo contenido en Instagram, en Facebook, en TikTok. No estás pensando en cuál es la gramática y cuáles son las dinámicas de consumo de esta plataforma. Las plataformas son distintas. Y explorar el potencial de innovación y el impacto de esta innovación en el rol de la radio en la sociedad y para las nuevas audiencias. Y ahí buscamos preguntar, ¿cuál es el futuro? No sabemos. Pueden ser nuevas redes como el Clubhouse, que es ahora un desafío enorme para la investigación y para la producción de contenido. Pueden ser nuevos usos de redes con las cuales ya trabajamos, o incluso los dos. Entonces, el futuro es principalmente pensar en innovaciones que no sean completamente centradas en tecnología, pero que trabajen la tecnología asociada al papel del periodismo, al papel de la radio y a su función en la sociedad. ¿Es eso? Pido muchas disculpas para Osvaldo y para mis colegas porque creo que me pasé en el tiempo. Débora, yo te agradezco, le agradecemos a Débora Cristina López su participación y su interesante ponencia respecto de la radio. Y quiero aprovechar de agradecer también a Jorge, a Débora y Álvaro que nos va a acompañar ahora, porque han estado preocupados del tiempo. Y uno de los cambios que nos ha generado justamente las plataformas digitales son que donde antes hacíamos un seminario que duraba 2 horas y 3 y había un cafecito, hoy día prácticamente las ponencias de cada académico se proyecta en cerca de los 15, 20 minutos y las preguntitas, porque si no, efectivamente la gente empieza a abandonar la pantalla. Y ese es un cambio del cual también tenemos que entenderlo porque ha llegado a invadir las salas de clase desde los colegios y también nuestras universidades y con eso redefinir la hora pedagógica. Pero bueno, ese es otro tema que vamos a tratar más adelante. Nuestro agradecimiento a Débora entonces. Y también me corresponde presentar un detalle súper importante. Quiero agradecer también a las personas que nos están mandando oportunamente sus datos con correo electrónico, con nombre claro, con celular, de tal manera de poder hacer llegar el certificado. Así que muchas gracias a quienes lo están haciendo vía el chat que está habilitado en esta plataforma. La función periodística en los tiempos de las redes. Álvaro Medina Jara, periodista, MBA de la Universidad de Santiago, exdirector del diario La Nación, un diario que desapareció justamente en los tiempos que las redes sociales se imponían, autor del libro Resiliencia y también exdirector del diario electrónico El Pensador, un gran académico y un gran conferencista. Álvaro Medina, distinguido amigo, su tiempo. Muchas gracias, Osvaldo, y muchas gracias por la invitación. Voy a hacer un par de aclaraciones. Lo primero es que tus palabras iniciales de inmediato me pusieron presión, porque dice que uno no se puede pasar cuando las conferencias duran más de 1 hora y ya vamos en 45 minutos. Entonces, toda la presión para mí, pero voy a tratar de ser sucinto en la medida de lo posible. Y lo segundo es que me voy a colgar de algo que acabas de decir, precisamente porque fue uno de los primeros fenómenos que tenían que ver con la digitalización de los medios. La Nación, en el año 2000, si la memoria no me falla, fue el 2010, cuando hicimos el cambio, hicimos la migración completa, nos pasamos 100%, fuimos el primer medio chileno que tenía soporte físico y pasamos a ser un medio 100% internet. Sin duda que eso estuvo muy marcado por la crisis económica del medio, pero el cambio implicó efectivamente, mira, en 10 años la perspectiva ha cambiado. En ese tiempo, el pasar a ser 100% Internet hasta el día de hoy, tal como tus palabras lo reflejan, se toma como la muerte del Diario de la Nación, cuando en realidad el Diario de la Nación, en términos de digitales, lanación.cl sigue existiendo. Fue ese cambio el que precisamente permitió que la Nación pudiera seguir viviendo en ese minuto.
En cambio, cuando un medio en la actualidad hace una migración hacia Internet de manera total, ya no se ve como algo, como una vía de salida, como un escape desesperado, sino que se ve como un cambio o nuevo modelo de negocio que es necesario. ¿Cómo ha cambiado en 10 años la visión respecto entonces de la digitalización como un medio del futuro y no solo como un cambio desesperado para recortar los costos? El New York Times ha seguido ese camino, y hay varios otros medios de calibre internacional que han pasado a ser 100% digitales sin por ello dejar de existir, al contrario, son nuevos modelos. Ahora, lo que quiero hacer ahora, y obviamente basado más bien en la experiencia, digamos, de la prensa chilena, es poder hacer una reflexión un tanto filosófica, me van a disculpar si soy un poco fome, pero respecto a esto que se le llama la función periodística en tiempos de las redes. Y me voy a colgar de algo que mencionó Débora en su intervención. Ella hablaba de que para comprender esto, de hecho, lo que tenemos que comprender es cómo es la producción de los contenidos hoy día en los medios. El proceso de producción de contenido, muchos dicen no, los medios no producimos, no somos una fábrica de zapatos. Y yo digo, bueno, y es por deformación también de administración, sí somos una fábrica de zapatos. Los medios son una fábrica y tienen procesos productivos del mismo modo que cualquier otro sector económico tiene procesos productivos. Entender esos procesos productivos son lo que permite efectivamente poder darse cuenta entonces de dónde están los problemas, sobre todo en un mundo que cambia. Para eso voy a compartir mi pantalla. Tengo una presentación para amenizar. ¿Me confirma, Osvaldo, si es que ya se ve? Estamos viendo la función. Ahí está la pantalla, estimado Álvaro. ¿Ahí está en Sí, pantalla completa? función periodística en tiempos de red. Sí, o sea, faltaría un clic más para el Power para que se ampliara más, pero se nota, se ve. Ahí está pasando, me parece. Sí, ya estamos viéndolo. Ya, mi computador, me disculpan, es muy antiguo. ¿No se alcanza a ver? Sí, la función periodística en tiempos de las redes, sí. Pero todavía no pasa a modo presentación. Ahí sí. Ya. Ahí sí. Entonces, a ver, la primera gran reflexión cuando uno habla de la función periodística es poder entender cuál es la función del periodista, cuál es la función de la prensa en el fondo. Y para entender esta función, atendiendo a aquello que decía Débora, atender cómo es el proceso productivo, hay dos grandes procesos que forman parte de la producción periodística. Uno tiene que ver con cómo configuramos la pauta, y eso va de la mano con lo que se llama la configuración de la agenda o agenda setting. Tiene que ver con cómo decidimos lo que es el contenido del medio, cómo decidimos lo que vamos a publicar en cualquiera de las plataformas. Hay un proceso que implica la toma de decisiones respecto de qué es lo que vamos a considerar noticia, y por lo tanto va a ir en eso. Este proceso de producción, voy a entrar en detalle más adelante respecto a esto, pero tiene sus particularidades, porque esto implica no solo el salir a reportear, como se hacía antes de manera tan romántica, cuando los editores mandaban a sus periodistas a las instituciones públicas, por favor, investiga esto o reportea esto y ve qué noticia puedes encontrar en aquello. Eso ya no se hace así. En realidad, ahí hay un proceso que tiene que ver con la relación con las fuentes y sobre todo con la relación con las fuentes oficiales. Entonces, en la medida en que los medios y los periodistas como individuos y profesionales se relacionan con las fuentes, se va generando una configuración de la agenda. Los periodistas cuando llegan a la reunión de pauta en las mañanas de los medios de comunicación, llegan con una idea de lo que quieren publicar, porque han conversado y han generado, y gestionado una relación con sus fuentes. Y en función de esas relaciones con sus fuentes, es que entonces llegan con una propuesta noticiosa a sus editores. Esa relación con las fuentes es el eje de la configuración de la pauta. Eso voy a entrar a verlo en un minuto más. La segunda parte, el segundo proceso que es importante en la producción periodística, es el framing. Es decir, una vez que yo ya he decidido lo que yo voy a publicar, hay un proceso a partir del cual yo llevo los temas complejos de la sociedad, los temas que yo he reporteado o investigado, y los llevo a un marco conceptual que es entendible primero para mí como individuo, como profesional periodístico,
pero pensando en que puede ser entendible también para los públicos a los que yo me voy a dirigir. Dicho eso, y entendiendo entonces estos dos grandes procesos que forman parte de la función, o más bien de la producción periodística, entonces es que planteo de inmediato la pregunta. En este contexto, con estos procesos, voy a decir algunas cosas que a lo mejor a algunos les va a sonar pesado, pero en realidad, ¿podemos pensar que la verdad es la función del periodista? ¿Los periodistas o la prensa estamos para publicar la verdad? Lo pongo entre comillas de manera intencional. Dicho de otro modo, ¿cuál es la función de un médico? ¿Es salvar vidas? O sea, si no salva vidas, si se le muere un paciente, ¿el médico deja de ser médico? Yo diría que no. La función del médico probablemente es el intento de salvar la vida. Es estudiar para poder aplicar esos conocimientos en mejorar la salud de las personas y tratar de salvar vidas. Pero si no logra salvar vidas, no es un fracaso. No deja de ser médico. En el caso de los periodistas yo entiendo a pensar lo mismo. Es cierto que hay un elemento ético que tiene que ver con la verdad. Ético desde el punto de vista de que consideramos que es lo correcto, es una adscripción libre a un conjunto de valores, eso es la ética. En nuestro caso, en el caso de los periodistas, tendemos a pensar que es correcto que nosotros publiquemos las cosas que son verdad. Pero ¿cómo diferenciarlas? Si alguna vez publicamos una mentira, ¿dejamos de ser periodistas? ¿No cumplimos con nuestra función? Yo diría que eso es cuestionable. Por eso, mi planteamiento más bien es que la función periodística, al menos desde su etos, desde su razón de ser, no es el fin, no es la verdad, sino el proceso, la búsqueda de esa verdad, que se manifiesta en la pregunta, en el cuestionamiento. Y eso conlleva un cierto proceso de producción periodística. Lo voy a explicar en un segundo más. A ver, cuando yo planteo entonces que la función periodística no es la verdad, sino que es en realidad el camino, la búsqueda de esa verdad, a través de un proceso de cuestionamiento de los acontecimientos de los que yo voy siendo testigo, entonces lo que tenemos que entender aquí es que, y aquí es donde entran estos dos grandes procesos, ¿cómo se configuraba la pauta? ¿Cómo se establecían y se decidían las noticias antes del mundo de las redes? ¿Y cómo se hace ahora? Normalmente antes del mundo de las redes existía una sensación ética un poco más profunda, donde efectivamente la producción en este proceso que tiene que ver con la configuración de la pauta, la decisión de qué es lo que era noticia, se hacía en función de un público al que ello servía. Se entendía, como decía Jorge Cruz en su intervención, que los medios eran mediadores y mediaban a partir de una opinión pública. No eran servidores del poder, entre comillas, siempre lo fueron, pero en teoría, está lo que a veces denomino el síndrome de Woodward y Bernstein, es decir, la gente que entramos al mundo de la prensa, al periodismo, pensando en que podíamos hacer un cambio y por lo tanto, con eso en la mente, cuando configurábamos una pauta, cuando configurábamos la agenda del medio y las noticias y tomábamos la decisión de las noticias que íbamos a publicar, eso se hacía en función de en función de una ética que nos llevaba a cuestionar. Por lo tanto, la relación con las fuentes era una relación cuestionadora. Si bien yo podía relacionarme, por ejemplo, con un ministro, con jueces, con miembros de la Corte Suprema, para saber en qué estaban, era para saber en qué estaban, no era para reproducir lo que ellos hacían. En el mundo de las redes, esto parece haber cambiado profundamente. Hoy día la configuración de la pauta es una configuración donde el medio ya no es el mediador, el medio es el reproductor. Es el reproductor. A partir de una connivencia, de una relación que se hace entre el periodista y sus fuentes para la configuración de la pauta. Es decir, los periodistas tienden a, lo voy a decir en simple, los periodistas tienden a establecer como noticia aquello que sus fuentes le dicen que es noticia. Y tienden, por lo tanto, a no cuestionar aquello que sus fuentes les dicen que es noticia, porque ya han gestionado una relación de largo plazo con esas fuentes, generalmente fuentes oficiales. Y por lo tanto, tendemos a configurar la pauta de acuerdo a cómo está configurada la agenda pública, de acuerdo a cómo está configurada la elección noticiosa de los grandes poderes, de las grandes fuentes.
Y entonces reproducimos lo que dicen los fiscales, lo que dicen los ministros. Las versiones oficiales tienden a ser unívocas en las pautas de los medios de hoy. Y por el otro lado, eso se trasciende al otro proceso productivo que tiene que ver con el framing. Es decir, cuando yo finalmente escribo, escribo en función de que no se enojen mis fuentes y de que mantenga esa relación de largo plazo. Y eso es cada vez más patente. En Chile, voy a poner solo el caso chileno, tenemos, por ejemplo, casos más recientes. Hoy día hubo hace unos días un ataque en una zona de conflicto en el sur de Chile a un equipo periodístico, donde un camarógrafo resultó herido y perdió un ojo. Pues bien, después de ese ataque, no se ha escuchado ni una, y esto es solo un ejemplo para demuestra un botón, como decimos acá. No se ha escuchado ningún cuestionamiento respecto de a las versiones de las fuentes oficiales. Las fuentes oficiales dan cierto tipo de culpable y no se ha escuchado ninguna forma de cuestionamiento de las fuentes oficiales. Y así pasa con prácticamente todo lo que se publica en Chile. Dicho eso, entonces tenemos que entender que antes en las redes las fuentes institucionales estaban para ser contrastadas y ahora lo que se generan son relaciones institucionales. ¿Y qué es lo que hacen los medios respecto de eso? En algunas ocasiones, y solo en algunas ocasiones, ocupan las redes como elemento de juicio ciudadano, pero no como elemento de cuestionamiento periodístico. Y entonces uno dice, ministro, en las redes están diciendo que ustedes no... la opinión de la gente es que no está funcionando el proceso de vacunación, por ejemplo. Pero nunca es un cuestionamiento del periodista, sino que es como que el periodista lo extrajera de las redes. Para eso empieza a ocupar las redes. Y entonces se produce esto que parece un reporteo a partir de los trending topics. Ocupamos hoy día la producción periodística, los trending topics, como si fueran nuestra fuente de información, como elemento de cuestionamiento. Y entonces damos más cabida a los juicios públicos que están a través de las redes. Las fake news, por ejemplo, tienen, a mi juicio, muchísimo más éxito en su difusión, precisamente porque no existe un cuestionamiento a aquello que se transmite a través de las redes, porque los medios no están mediando para la opinión pública. Y solo en algunas ocasiones cuestionan, pero en función de lo que dicen las redes. Las redes son las cuestionadoras, el medio ya no. Los pseudoeventos son los que dominan. Los pseudoeventos entendidos como esos eventos que son falsos o que son verdaderos, pero que no son tan importantes, pero que se inflan para poder generar distracción en las redes. Jorge Cruz lo mencionaba de manera muy preclara. Eso es lo que se está dando hoy día, un reporteo en un mundo en red, o enredado más bien. Ahora, en esto entonces, si la función periodística es la pregunta, y vuelvo al origen de mi ponencia, en realidad la función periodística debería estar para estos tres grandes procesos. La función periodística debería estar para cuestionar, para contrastar y para indagar. Esas tres grandes palabras debieran ser, ese deberían ser el deber ser, es el valor deontológico del periodismo de hoy. Y sin embargo, si medimos o si vemos esto como proceso productivo, nos vamos a encontrar con que, en general, a partir de los datos, la parte verde viene siendo lo ideal, a partir de los datos, cuando generábamos información en los medios, para llegar a un conocimiento, a través de cuestionar, de contrastar y de indagar, en realidad estamos ahora en la parte naranja. En realidad, a partir de los datos, hoy día los medios están generando juicio mediado por las redes sociales, y esos juicios entonces implican que estamos en los medios de comunicación simplemente reproduciendo y dejándonos llevar por el trending topic. Y cuando uno solo emite juicios y reproduciendo juicios, ya no lleva a conocimiento, lleva a dogmas sociales. Y eso es muy peligroso, sobre todo en tiempos de redes y de crisis como los que estamos viviendo hoy día. En los primeros tiempos, en los primeros momentos, de hecho, del COVID, entre enero y principios de marzo del año pasado, del año 2020, si ustedes recuerdan, probablemente lo que había era mucho juicio respecto a los malos hábitos alimenticios de los chinos y juicios respecto a que no nos juntáramos con gente asiática,
Probablemente después empezaron las teorías de la conspiración, también juicios, también reproduciendo juicios. No, esto todo es mentira, esto es para manipular las elecciones, y se van generando a partir de esos juicios dogmas. Ahora, las grandes preguntas que me gustaría dejar antes de terminar son las siguientes. ¿Cómo funciona esto? Esta lógica en un mundo, Jorge Cruz lo dijo al principio de manera muy interesante, en un mundo donde ya pareciera que la democracia no es tal, donde no tenemos derecho, en un mundo absolutamente digital como este, donde estamos absolutamente en red, si se dan cuenta, los derechos políticos y los derechos sociales que nos parecían tan básicos en el mundo físico, en el mundo digital no lo son. Voy a poner solamente un par de ejemplos. La privacidad que usted tenía cuando le llegaba una carta a su casa, si alguien la abría, era un delito y se iba a la cárcel. Si alguien hoy día te hackea el computador y se roba tus correos, no se va a la cárcel. Los mismos derechos que teníamos en el mundo físico ya no los tenemos en este mundo. La misma democracia que nos protegía en el mundo físico no es la misma democracia que se supone que nos protege en el mundo digital. ¿Y cómo funciona eso en el periodismo? No funciona. Segundo ejemplo, el derecho a la honra. Yo antes podía pararme en la plaza o podía poner un póster en una plaza ofendiendo la honra de alguno de los presentes y podía ser demandado por injurias, por calumnias, podía irme preso por eso. En el mundo digital yo puedo ofender a la gente en las redes sociales y ya no me voy preso. Los derechos que yo tenía antes en el mundo físico ya no son tales en el mundo digital. ¿Cómo funciona también este modelo o este esquema de producción en la función periodística en un mundo infoxicado? Me gusta esa palabra, infoxicado. Estamos tan llenos de información, que en realidad ya no nos estamos informando a través de los medios, salvo aquellos que ya peinamos canas, o aquellos que ya no peinan de ninguna manera, perdón, don Osvaldo, efectivamente, porque algunos ya tenemos la mala costumbre de levantarnos y encender la radio, por ejemplo, y entonces vamos escuchando las noticias, prendemos las noticias, el noticiero, nosotros estamos más conectados, hay una generación que todavía sigue conectada a los medios de comunicación tradicional para informarse, pero díganme si no es cierto, por lo menos en Chile, cuando nosotros tenemos temblores a cada rato, cada vez que tenemos un temblor, lo más probable es que ninguno de nosotros prenda la radio ahora para saber cuántos grados es ese temblor. Lo más probable es que nos acerquemos a nuestras redes sociales y empecemos a preguntarle a nuestros amigos. Y alguien va a salir con algún grado Richter de aproximación. La mayor parte, esta afirmación es una afirmación aventurada, no la tengo estudiada, pero me atrevo a decirla sin temor a equivocarme. Pienso que la mayor parte de nuestro consumo informativo hoy no es un consumo a través de los medios. La mayor parte de nuestro consumo informativo hoy es a través de los links que hacemos, de los que nos mandan a través del WhatsApp, por ejemplo, o a través del Twitter que vamos viendo. A través de, entonces, de nuestras influencias, nosotros vamos orientándonos a nuestro consumo informativo. Y entonces ya la función del medio no puede centrarse en esto. El medio ya no puede romper. Los medios de comunicación actual, la función periodística actual, y con esto termino, ya no puede competir en este ámbito. Es inviable que compita en este ámbito de los juicios, reproduciendo solamente aquello que aparece en otros lados o lo que le dicen las fuentes oficiales. Sobre todo en un mundo en el que la gente, como digo, ya no se informa a través de los medios. Lo único que le queda para seguir sobreviviendo a la función periodística es volver a este ethos, porque entonces el medio ya no necesita y no debe ser un modelo a través del cual la gente se informe de lo que pasa, sino que ahora tiene que volver a los medios, pero para que el medio le explique por qué está pasando esto que ya sabe que pasa. Los medios tienen que poder cuestionar, tienen que poder contrastar y tienen que poder indagar para explicar el por qué. Y solo así entonces van a retomar la función original y a reforzarse en una función periodística real en un mundo en redes. Muchas gracias y disculpen que me haya pasado un poco el tiempo. No, muchas gracias Álvaro y reitero el agradecimiento a nuestros expositores que han estado muy preocupados precisamente de esto. Bueno, han llegado por el chat varias afirmaciones y varias preguntas.
Yo les agradezco que si alguien tiene alguna pregunta específica para alguno de los ponentes, me la haga llegar. Vamos a tratar en la medida del tiempo de leerlas todas, si no, como les dije, arbitrariamente voy a tener que leer alguna. Y tengo acá una primera que justamente es para Jorge Cruz, que me preguntan y me dicen, ¿se instalará tarde o temprano a través de las redes sociales? ¿Serán las redes sociales la plataforma para que tarde o temprano se instale algún totalitarismo basado en su poder e influencia? Estimado Jorge. Muchas gracias, Osvaldo. Pues yo no creo, yo al contrario, yo creo que las redes sociales son una herramienta y al igual que un bisturí, un médico puede hacer la operación más fina para salvar una vida, un delincuente puede tomar ese mismo bisturí para acabar con una vida. Yo creo que el problema es que nosotros estamos utilizando las redes o estamos aprendiendo a utilizar las redes y no hemos sido tan certeros, sino que por eso es que les mencionaba estos fenómenos, el bullying, el ciberacoso, el fake news, son situaciones de mala utilización de una herramienta correcta. Yo creo que son los medios de comunicación, tal y como lo dijo Álvaro, creo que deben de tomar un nuevo rol, es decir, tienen que saber cómo organizar la información y tienen que mediarla. Entonces, ahí hay que innovar y ser creativos, no hay de otra. Entonces, yo sí creo que en este momento pudiéramos pensar que hay una especie de totalitarismo porque hay un trending topic y uno se va contra el trending topic y lo acaban. Y hasta acaban reputaciones. Recuérdense que muchas personas han hecho un tweet inocente con una opinión y después no son contratados o son echados de un trabajo. Entonces, sí hay una especie de totalitarismo en este momento, pero tenemos que entender que cada red tiene un objetivo, cada red tiene hay que concebirlo con ciertas libertades o lógicas, porque Twitter, leía yo un artículo, Twitter es una red que yo creo que es ahí donde opinamos de política. O sea, ahí donde realmente discutimos y debatimos. Pero es una discusión que queda por escrito. No es una columna de opinión, son dos cosas aparte. Una columna de opinión, uno reflexiona, investiga y la hace. Trata de sintetizar ideas complejas en 500 palabras. En Twitter uno no hace eso. Uno lo que hace es trata de hacer un planteamiento de acuerdo a una discusión que está abierta. Entonces no pueden juzgar a una persona y acabarla por una opinión en Twitter. Y ese es el totalitarismo hoy de las redes sociales, que pasan encima de cualquier persona por una opinión inocente muchas veces que realmente debe quedar para el olvido. Entonces, repito, creo que efectivamente si seguimos manejando las redes tal y como están el día de hoy, puede que lleguemos a un totalitarismo de las mayorías, como se ha dado en otros ámbitos. El problema es que si son una masa crítica sin información, definitivamente es un totalitarismo muy malo. Pero si realmente hemos entrado en un ciclo de virtud, de sinergias, creo que puede ser algo virtuoso. Entonces, ahí los medios de comunicación deben de tomar un rol activo porque ellos son los principales interesados, ¿verdad? En que cada uno de esos reporteros, que son los usuarios de las redes sociales, puedan transmitir la información de manera correcta. Perfecto, estaba muteado. Tengo una pregunta que me llegó para Débora. Me dicen, Débora, queríamos quedar claros en que la radio terminará diluida y absorbida por las redes sociales o sobrevivirá con alguna identidad propia. La verdad es que la radio ya tiene una identidad propia, creo yo, en las redes sociales. Creo que con la radio hipermediática o la web radio o la ciberradio, bueno, hay algunas variaciones por los conceptos, pero esta radio en plataformas digitales se cambia la identidad, pero es una identidad que está en la antena y en las redes sociales. Entonces, las redes sociales intervienen en la identidad de la radio en antena y en la página web y en la aplicación, bueno, en todos los espacios que ocupa y en la tele, cuando está transmitiendo por la tele, por ejemplo. Y también la radio afecta la red social. Cuando tenemos una red solamente de audio, como tenemos Clubhouse, observamos claramente
cómo la radio y por ejemplo, la ampliación de consumo de podcasts afecta la manera como las personas se relacionan con el audio y cómo está más presente, el audio está más presente en el cotidiano de las personas. Entonces, claro, hay más distinciones de lo que decir solamente es porque la radio está en redes sociales, es porque está online. No, hay cambios de acceso al contenido y como decía Álvaro, mucha gente se informa solamente por redes sociales. Claro que por redes sociales no es decir que solamente por mis amigos, por los medios que están en redes sociales también, ¿no? Claro, y como ha dicho Jorge, es importante que los medios, cuando están en las plataformas digitales o en las redes sociales, hagan la verificación de la información. Entonces creo que si miras a las 3 ponencias de hoy, tienes un punto que está en las 3 y no son necesariamente las redes sociales, pero la importancia de que tengamos la conciencia de que la responsabilidad del periodismo y del periodista y de la comunicación se mantiene en las redes sociales. Incluso, creo yo, se amplía en las redes sociales porque son otros actores en el proceso de comunicación y otras relaciones y necesitamos adaptarnos a eso. Y no es fácil. Pero la radio específicamente tiene una identidad muy fuerte que ahora comparte espacio con las redes sociales. Creo que no es una cuestión de la radio se va a acabar o se va a cerrar. Es otra cosa. Sí, es otra cosa. Es la radio en plataformas digitales. La radio va a cambiar porque habla para una audiencia distinta. La radio que consumo yo es muy distinta de la radio que consumen mis alumnos, por ejemplo. Yo no estoy en TikTok consumiendo radio con estética de amador. A mí no me gusta esta radio, pero comprendo que es necesaria porque tenemos otras audiencias y si no hablamos a estas audiencias, otras personas, otros medios lo harán. Y la radio sí se queda para atrás si no hace eso. Entonces, creo que las identidades ahora son múltiples, pero no se acaba. Perfecto. Débora, muchas gracias. Tengo una pregunta para Álvaro Medina, que me la plantean 2 personas separadamente, tanto don Liberty Vallejo como nuestro amigo Gonzalo Sepúlveda desde allá de los Estados Unidos. Me consultan para Álvaro, ¿cómo se puede normar un conjunto de principios éticos que frene este libertaje comunicacional en las redes sociales? Este libertinaje, por si acaso, me equivoqué. Alvarito. Normar. Normar implica una obligación y pienso que hay cosas que no se pueden obligar. De hecho, la definición más profunda de la ética tiene que ver con una adscripción libre a un conjunto de valores. Por lo tanto, por definición uno no podría obligar a adscribirse libremente a algo porque sería contradictorio. En realidad, pienso que la única forma es el respeto a ciertos principios, ciertos principios deontológicos, a ciertos valores que implican un deber ser en la función periodística. No, no soy de los que creen en la posibilidad de normar o de obligar a determinadas formas de ejercer la profesión, por más que haya formas que me desagraden profundamente. Sí creo en una formación profundamente ética, tiene que haber algo en las escuelas de periodismo, tiene que haber algo en los procesos de selección de los medios de comunicación, los procesos de selección de profesionales, por cierto. Pero también lo que sí se puede normar, y eso tengo la profunda esperanza de que haya una parte de eso en el próximo debate constitucional en Chile, lo que sí se podría normar en términos constitucionales es hasta qué punto nosotros, desde el punto de vista país, como nación, establecemos una base a partir de la cual respetamos la libertad de expresión,
respetamos la libertad de información y la defendemos como un derecho que tiene que ser establecido desde las bases más fundamentales del Estado. Pero también respetamos o establecemos esa libertad con determinados límites. El mismo hecho que hoy día se ha vivido en Estados Unidos, donde una plataforma, ojo, ha sido una plataforma de red social como Twitter, que silenció a un presidente de la República, llama mucho la atención, porque establece entonces un límite a la libertad de expresión. Efectivamente lo hay un límite. Lo que más me llama de ahí, en todo caso, la atención es que lo haya hecho una plataforma de red social y no hayan sido los medios de comunicación capaces de previamente cuestionar de manera efectiva a ese mismo presidente y no lo hayan callado ellos, sino que ha tenido que hacer una plataforma. Eso me llama mucho la atención. Pero dicho eso, si en la práctica una red social establece que hay límites a la libertad de expresión y básicamente ese límite es no mentir, por ejemplo, que fue la razón principal a través de la cual y las consecuencias de las mentiras en términos de impacto social, entonces uno puede normar eso en una constitución. Creo que al menos eso como base fundamental sí es normable. Hay ciertos límites que son importantes establecer en términos sociales y políticos. Todos tenemos derecho a expresarnos, pero no tenemos derecho a mentir. Y eso establece ahí una derivación ética muy profunda para los medios de comunicación. Porque si la gente no tiene derecho a mentir, tiene derecho a expresarse, pero no tiene derecho a mentir, generando implicancias políticas y sociales profundas en las sociedades, entonces, como reproductor de determinados acontecimientos, los medios tampoco tienen derecho a reproducir mentiras. Y debieran ser limitados o penados en la medida que lo hagan. Y por lo tanto tienen la obligación de cuestionar, y tienen la obligación de preguntar, y tienen la obligación de indagar. Yo creo que por ahí podría haber una forma de normar con un consenso social. Perfecto, Alvarito. Me llega una pregunta. Voy a abrir, estoy trabajando, como les decía, a 2 teléfonos celulares de tal manera de poder atender. Una de estas me dice específicamente, a ver, lo voy a sacar de acá. Por si acaso, me estaban preguntando hace un ratito atrás respecto de los materiales que se han expuesto de las ponencias tanto de Débora como de Jorge y como de Álvaro, si esas van a estar disponibles. Así que, por favor, la invitación a nuestros académicos a que nos compartan ese material. Y nos llega una pregunta para Sergio respecto si la democracia está amenazada, que va muy en el orden de lo primero, si la democracia puede estar amenazada o no con las redes sociales y un fake news que prácticamente acuse a un gobierno, a un mandatario y lo haga caer. Esa es la pregunta. Para mí es la pregunta. ¿Sí? Ok. No, definitivamente ya les decía yo en mi ponencia, es una amenaza. La democracia, eso le denominamos la democracia fraudulenta y que ya ha ocurrido en el pasado. Es decir, utilizar las herramientas que dan ciertas materias como la neurociencia para jugar con las mentes de las personas, para orientar las votaciones hacia un sentido. Net centers, pues guiando la opinión pública hacia un sentido y logrando un resultado electoral. Eso definitivamente pone en aprietos a la democracia, porque no estamos teniendo realmente una democracia representativa de acuerdo a un sentir popular genuino, sino que es una orientación de acuerdo a un sector, una persona, una empresa que quiere que se vote en determinado sentido con un objetivo de beneficiarse ulteriormente. Entonces, sí hay un riesgo y por eso mismo es que hay que regularlo y me quedo con algo de lo que dice Álvaro. Creo que definitivamente a la hora de regular a las redes sociales hay que buscar esa verdad y definitivamente si a una persona la juzgaban por calumnia, difamación, en otros sentidos en las redes sociales debe de ser parecido.
uno no puede replicar información que uno no ha indagado y uno no puede caer más un medio de comunicación que por ahí va, y más si uno detecta que hay un net center, pues debe ser juzgado de manera muy fuerte y hay formas de hacerlo. Entonces, sí hay un riesgo de la democracia. Hoy estamos ante un riesgo. Cualquier elección puede ser manipulada hacia un sentido. Y han sido varias las que ya han sido manipuladas. Pueden investigar en el Internet. Ahí está toda la información disponible como nunca antes, pero efectivamente ya se han manipulado elecciones utilizando estos métodos de los net centers, psicología, neurociencia y demás. Es más, pensemos si nosotros somos orientados para comprar un producto y nosotros, que es algo impactante, uno habla del producto y después el producto sale anunciado en su teléfono. Quiere decir que estos aparatos lo escuchan a uno. Entonces, imagínense ustedes qué no pueden hacer desde la democracia y para favorecerse de alguna manera. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Tengo una pregunta que está para que los tres expositores nos den su opinión. Yo sé que ya estamos con los minutos de cierre, pero dice, a su juicio, ¿estima correcto lo que hizo Facebook y Twitter con Donald Trump? ¿Quieren conocer la opinión? ¿Podríamos partir con la profesora Débora? Mira, a mí me parece bien que lo hayan hecho porque la verdad es que cuando intentas socialmente detener las mentiras de una persona que es un representante político y que tiene la influencia que tiene Donald Trump, que tenía principalmente cuando presidente de Estados Unidos, y no logras, tienes que también considerar que la plataforma tiene responsabilidades y en el caso específico de Facebook, algo más porque han sido comprobadas potencializaciones y agregaciones posibles del discurso de odio en Facebook por sus algoritmos. Entonces, la perspectiva de la opacidad de la red nos lleva también a considerar que personas que hacen discurso de odio y que, claro, como pasó con Trump, que dicen mentiras en las redes, necesitan ser banidas o temporalmente o completamente, no sé, de esta red. Claro, es mi punto de vista. Yo creo que no podemos detenernos solamente en el banimiento, no es eso. Creo que hay responsabilidades de los medios de comunicación, hay responsabilidades de juzgado sobre eso, pero no creo que la plataforma se pueda y sentar y no hacer nada sobre posicionamientos y mentiras como hacía Trump en Facebook o en Twitter. En Brasil vivimos eso hoy con nuestro presidente, con Bolsonaro, y las consecuencias, os puedo decir, son terribles. Tenemos personas en Brasil que efectivamente creen que la Tierra es plana, que creen que la vacuna puede cambiar tu ADN y por eso no van a vacunarse. Entonces, las consecuencias de cuestiones como esas son muy, muy graves y creo que las plataformas no se pueden sentar. Como también es muy cómodo para la justicia o para los medios de comunicación o para el periodismo y los periodistas que la responsabilidad sea solamente de la plataforma. Es una cuestión mucho más compleja, mucho más amplia y que necesita la acción de muchas personas, de muchos agentes en el proceso social. Entonces, para mí, lo que hicieron Facebook y Twitter ha sido bueno. Incluso yo creo que Twitter ha tardado muchísimo en posicionarse. Debería haberlo hecho antes, pero claro, otra vez, yo no soy una estudiosa de comunicación y política y eso es una cosa importante para que digamos aquí,
pero como ciudadana y como investigadora de comunicación y tecnología, lo veo de esa manera. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, Débora. Álvaro Medina, por favor. Sí, la pregunta es muy interesante y plantea altas reflexiones. La primera de ellas es que, claro, me encantó que lo hicieran. Porque claro, uno tiene una posición y uno sabía que había un individuo al frente de Estados Unidos que en realidad no creía en la democracia, propiamente tal. No obstante, estoy de acuerdo con Débora, se demoraron demasiado. Y en realidad este no es un proceso que no debería haber sido un silenciamiento, probablemente tal. El proceso que debería haber sido el aprendizaje de estas plataformas de redes debería haber sido de fact-checking. Es decir, en realidad debería haber una responsabilidad. Esa es la responsabilidad de las plataformas, a mi juicio, en el fondo de poder frenar las mentiras o poder hacer fact-checking al menos de todas las personas que tienen un perfil público. Cualquier persona que tenga más de 1000 seguidores puede generar una influencia sobre comunidades completas y yo creo que las plataformas deberían generar procesos de fact-checking. Ahora, sí hay dos cosas que me asustan muchísimo de esto que se ha hecho con Trump. Me asusta mucho el poder supranacional de las plataformas. Son, no sabemos dónde están, no sabemos quiénes son, pero son capaces de callar a un presidente. Hoy día callaron, a mi juicio, acertadamente a Trump, pero el día de mañana, ¿quién me asegura que van a callar a otro no tan acertadamente? Y lo que me lleva al segundo miedo respecto a este proceso, y es, ¿quién decide esto en las plataformas? ¿Quiénes son? Hay un concepto que Débora lo puso sobre la mesa, esto de la opacidad. Bueno, la opacidad en esta toma de decisiones es tremenda. No sabemos quiénes son ni qué intereses tienen para haber tomado la decisión que tomaron, por acertada que nos parezca. Y eso me da mucho susto, porque entonces estos mismos cerebros, ¿no es cierto?, la robotecnia, que están detrás de estas plataformas, y no sabemos quiénes son, y pueden tomar, y toman todos los días miles de decisiones, eh, que nos afectan a todos. Hoy día los aplaudimos, pero si miramos un poco más profundo, eh, tienen un tremendo poder sobre nosotros. Y eso me da mucho susto. Perfecto, Álvaro, muchas gracias. Estimado Jorge Cruz, debo sí mencionar que don Luis Chávez Fariñas me dice, ¿y si fuera Maduro o Fernández? Cuando se habla de posicionamiento, sin duda, se habla de ideología política. Jorge Cruz, ¿es correcto lo que hizo Twitter y Facebook con el presidente Donald Trump? Ok, gracias. Reacciono a lo de Luis Chávez. Ese es el problema del fake news, porque fake news lo acusa quien no está de acuerdo con él. Y por eso es que yo les decía que los medios de comunicación son parte del problema, porque a veces se vuelven opinólogos siendo supuestamente equilibrados, pero creyendo en una tendencia. Y ahí ya estamos mal. Ahí estamos mal. Porque en todo caso el medio debería salir públicamente con la tendencia que tiene, ¿verdad? Es diferente. Ahora, con el tema de Trump, yo creo que es un tema sumamente complicado, es una situación inédita y que nos ponen aprietos, porque aquí se generó tal polarización que cualquier cosa que se diga nos pasa lo que les digo, el ciberbullying, me van a hacer tendencia y me hacen pedazos. ¿No? Entonces, lo que hay que tomar en cuenta aquí es esto. Yo me voy a quedar con una frase que yo estoy seguro que tienen que conocer Débora y Álvaro y Osvaldo también, una frase de Voltaire, que es, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida por defenderlo, por defender que lo digas, o permitir que lo digas. Entonces yo creo que hay que partir de ahí, ¿verdad? Primero es la libertad de expresión. Y más teniendo en cuenta que es el presidente de una nación sumamente poderosa, es más, la más poderosa. Y que su medio de comunicación y de expresión, no solo con las autoridades de gobierno, sino con ciudadanía, era a través del Twitter. Entonces, no me estoy metiendo, repito, al juicio de lo que él planteaba ahí. Ahorita ya me voy a meter a eso, pero él definitivamente tenía el derecho de publicar. Él había sido electo por el pueblo norteamericano y él era el presidente.
como dijo Álvaro, ¿cómo es posible que una entidad privada pueda cerrarle la boca a un presidente de esa calaña, de ese tamaño? ¿Será que eso es la forma? Y si lo repetimos eso en nuestros países y lo pensamos ya en lo propio, ¿qué diríamos nosotros si la empresa nacional nuestra le cierra el pico al presidente? Yo no creo que sea correcto. Francamente, yo soy una persona democrática. Yo creo que se equivocaron, pero ahora viene algo. Porque, ¿qué viene primero? ¿Lo público o privado? Cada uno tiene sus fortalezas y creemos en ambas. Cada uno tiene una funcionalidad. Pero en este caso, yo creo que para eso existen los medios para haber acallado a Trump ante lo que estaba diciendo que efectivamente era fake news. Contra cual yo les decía, el tema CNN, después Fox se había vuelto fake news también, y después se habían ido con un tercero. No había, media vez no dijera lo que él quería que se dijera, él le callaba las voces. Pero, a ver, en todo caso, lo que debió, de acuerdo a mi perspectiva, es que aquí debió haber existido una denuncia de Twitter, una mediación, primero una mediación de Twitter que lo hizo un poco. Tenía que poner una alerta de que lo que estaban diciendo no era correcto y que había que indagar sobre la información que él estaba planteando. Que ya lo hizo de cierta forma muy tarde, muy tarde. Pero segundo, él debió haber denunciado esto ante, no sé exactamente cuál es la organización competente en Estados Unidos, que se encarga del monitoreo y fiscalización de los medios de comunicación en Estados Unidos o de las redes sociales en Estados Unidos. Ahí es donde no hay regulación y todo es gris todavía, ¿verdad? Debió hacerlo. Y esa organización, esa entidad pública, debió haber agotado un procedimiento, un proceso legal para llegar a una resolución que en todo caso, con previo aviso y notificación al presidente Trump, se la cerraran, pero porque había sido citado, oído y vencido. No de la forma caprichosa como se hizo, no sé. O sea, a primera vista, como digo, es un tema muy inédito, es complejo. Hay que leer más, hay que investigar más. Sabemos lo que estaba haciendo Trump. Hizo que tomaran el Congreso norteamericano. O sea, ok, no estoy entrando a eso. Lo que estoy hablando es del hecho en sí. Yo sí creo que tal vez Twitter se extralimitó, no sé, tal vez era la única forma de lograr algún equilibrio de estabilidad, ¿verdad? Pero sí creo que debió haberse agotado un proceso. Entonces, es una situación inédita, pero nos debe de servir como reflexión para lo que viene. Perfecto. Bueno, quiero agradecer infinitamente a nuestros expositores que hoy tuvieron la generosidad de ajustar sus agendas a pesar de las diferencias horarias que tenemos los países que estamos participando. Puntualmente a Débora Cristina López, a Jorge Cruz y a Álvaro Medina. Pero también quiero agradecer a cada uno de ustedes que nos han acompañado gentilmente durante todo esto, cuando partimos hace aproximadamente 1 hora y 30 minutos. Quiero agradecer infinitamente al Legado de las Américas, que nos permitió, nos ayudó a generar este espacio, e insistir, por favor, a las personas que nos dejen sus datos para el envío de la certificación. Yo, desde ya, y a nombre del Legado de las Américas, muy agradecido por esta participación, y mi abrazo tremendo a Jorge Cruz ahí en Guatemala, a Débora Cristina López allá en Brasil y a mi conciudadano Álvaro Medina acá en Chile. Amigas y amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros y muchas gracias por este espacio.